Estamos en compañía de una gran persona, un gran amigo, ex funcionario de la Industrial Paraguaya Sociedad Anónima, que trabajaba a 7 kilómetros de la ciudad de Hernandarias hacia el norte, sobre la costa del río Paraná. Era un trabajo muy duro, pero también tenía su esperanza y su futuro, porque era una empresa muy seria. ¿Cómo está, Alfredo? Todo bien, todo bien, todo bien. ¿Con cuántos años está ahora? Tengo 75 años. 75 años. Sí, señor. ¿De dónde viniste? Yo vine de Ipacaraí a los 19 años. ¿En qué año viniste de Ipacaraí? 1966. 1966. De Ipacaraí a... Primeramente vine a Presidente Franco. De Ipacaraí a Presidente Franco. Contratado como jugador de fútbol. ¿Fuiste contratado en qué club? Nanagua de Franco. Nanagua de la Liga Deportiva Paranaense. Sí, señor. En esa época, Hernandarias tenía solamente dos clubes. Dos clubes, Nacional y Hernandarias. Nacional y Hernandarias. Sí, señor. Eran los clásicos. Los clásicos de Hernandarias. ¿Y de qué manera de Ipacaraí te han contratado para jugar en Nanagua? Bueno, tenía un amigo que se llamaba González. Ese se fue en Ipacaraí para traer mi pase y consiguió, y trabajó por un año, contratado por un año. Y por supuesto que él me prometió muchas cosas y cumplió todo conmigo. Yo nomás soy muy terco y no aproveché toda esa oportunidad que me dio el club. Me ofreció primeramente un sueldo de 4.000 guaraníes con hotel, todo pago, libre, y tengo que trabajar en el casino. Casino Acaraí. Casino Acaraí. Ahí mismo. Casino Acaraí, anteriormente Puerto Presidente Stroessner, hoy Ciudad del Este. En aquella época sí, Stroessner todavía era. Sí, claro. Así. Y luego, ¿cómo saliste de Nanagua? Bueno, ¿cómo qué? ¿Cómo saliste de Nanagua? Y terminó el campeonato, y cuando terminó el campeonato, mi papá, toda la familia fue contratado por la Industrial Paraguaya para hacer la represa, la segunda represa de la Industrial Paraguaya, porque la primera represa estaba funcionando para funcionar un aserradero. La primera represa. De la Industrial Paraguaya. De la Industrial Paraguaya, sobre el arroyo Tatiyupi. Y después de ahí, más o menos a 800 metros, se hizo la segunda represa. Por eso se le llama segunda represa. ¿Y en qué año fue eso? Y en el 67, comenzando ya 66, final 66. O sea que puede ser la primera represa energética del Paraguay. Del Paraguay, sí, porque la primera represa que se hizo ya estaba funcionando en aquella época, funcionando ya con la fábrica, con el aserradero. Con el aserradero. Sí, con el aserradero y nada más, porque es una represa no muy grande. Sí, ¿verdad? claro. Bueno, y la segunda represa sí ya era una represa muy grande, porque daba abasto para 3 fábricas. ¿Y qué industria tenían ahí? Bueno, la Industrial Paraguaya comenzó porque se le terminó ya estaba viniendo ya su término con el contrato con el gobierno, que era de 1870, después de la guerra, por 100 años le dio. 1887. Entonces, 1970 se cumple ya. Los 100 años se cumplió. Entonces, se estaba ya prohibiendo ya los rollos para la exportación de madera en bruta. Se tiene que industrializar ya. ¿En qué año fue eso? Y 67 ya. Comenzó ya la industria de la prohibición. La prohibición. La prohibición de la exportación, el rollo sí. que iba en jangada. En jangada. Yo llegué a ver la jangada.
las últimas seguramente hangadas en aquella época, ¿verdad? En el 67, ahí en Puerto Curupaytí. O sea que Puerto Curupaytí era un puerto privado. Exactamente, de la industrial paraguaya. Ese es el que sufructuaba el Puerto Curupaytí de la industrial. Bueno, tu padre Sí. comenzó a trabajar Para la segunda represa, en la construcción, en la construcción de la represa. de la represa. pero tu papá no fue combatiente. Sí, señor, era combatiente, es combatiente. Es sí, señor. combatiente. Sí, sí, es combatiente. ¿Te acordás de alguna historia de él? Sí, me acuerdo. ¿Cómo, por ejemplo? ¿Cómo se llamaba? Juan Cancio Sosa. Él comentaba muchas cosas de la guerra. Me acuerdo que le salvó a un compañero, ese es el que contaba muchas veces, le salvó a un compañero que era su valle, De Ipacaray. de Ipacaray. El señor estaba en su puesto y no se hallaba en su puesto y se fue en otro puesto. Abandonó su puesto, dice que, y se fue más o menos en otra línea, en otro fortín. Más o menos a 10 kilómetros más o menos se fue ahí y se presentó ahí, ¿verdad? El soldado. Sí. Entonces, se buscó dónde estaba, abandonó. Se fue y le encontraron en otra parte. Y por eso se iba a fusilar. Se iba a fusilar y le dijo... Por abandonar. Abandonar su puesto. Su puesto, porque abandonó su puesto y se fue en otro lugar. Y por eso le salió el fusilamiento. Y supo que se iba a ir ya en el puesto 1, ese es el famoso puesto 1 para fusilamiento. Y entonces él agarró, por su cuenta para... ¿Quién agarró? Mi papá, para ir a buscar a Enrique Jiménez, que era de Ipacaray. Coronel. Coronel Enrique Jiménez, cuando eso era todavía coronel. Mayor. Por ahí, a tener su jerarquía. Le va a buscar a Enrique Jiménez. Es el O sea único que le puede salvar. tu padre se fue a buscarle al comandante al comandante de ese batallón. A ese batallón. Y más o menos caminó 40, 50 kilómetros para encontrarle a Enrique Jiménez. Caminó 40 Sí, kilómetros. más o menos, porque preguntando, se va. Todo. Y le encontró a Enrique Jiménez. Por la mañanita él salió a la tardecita le encontró a Enrique Jiménez. Le encontró a su jefe. Le encontró a su... son valle, pues. Sí, con poblano. Con poblano. Entonces le dijo, fulano de tal está en puesto 1 por esto y por esto. Que también es de Ipacaray, al quien se lo iba a fusilar. Claro, Ipacaray. Muy amigos son. Y enseguida Enrique Jiménez agarró su teléfono, le habló allá al comando y ahí se salvó. Se salvó. Ese contaba mucho mi papá. Otro que contaba mucho que también es el famoso, como es, cuando hay talcal, hay cualquier cantidad de arena y se acarreaba agua con el camión y se trancaba. Con el camioncito. Exacto. Ford 4. Exactamente. Y entonces dijo que ya él no vio, pero ese era el comentario general. Puso 3 cadáveres bolivianos debajo de la rueda como para hacer, ¿cómo se dice ese? Espartillo así. Sí, para no patinar. Para no patinar. Tipo puente. Exactamente. Puso cadáver. Sí, agarró. ¿Qué cantidad de cadáveres estaba ahí? Agarró ahí, atravesado ahí en la ruta y ahí... Para poder pasar, el camión con agua. Con agua. Con agua. Porque el agua era... Y él contó también, de hambre, llegó a comer el famoso cuero. De animal. De animal, porque no alcanzaba más y cuero, entonces agarra una cecina y le mete ahí como asado el cuero. Y contaba también que cuando tenía, en una cantimplora te da ración de agua.
Sí. Un día tiene que durar ese. Y para que se te alcance un día, tenés que orinar en la Caramayola para que aumente más el agua. Nosotros orinamos 3, 4 veces, orinamos para que no se termine el agua. Decía tu papá. Ese contaba que él hacía así, sí. O sea que mucho esfuerzo y sacrificio. Y también contaba una vez también que vino un camión apuro, vino en apuro y ¿quién quiere ir a comer bien y a pasar bien en Anagua? El Chaco. El Chaco. ¿Quién quiere un paso al frente? El que quiere irse. Yo di un paso al frente. El padre, Mi papá. tu papá. Di un paso al frente y había sido que era para el refuerzo allá porque se morían muchos soldados En Anagua. en Anagua. Y me fui. Primero nos dio 10 galletas. 10 galletas con 2 caramayolas de agua Como ración. como ración. Se subió en el camión, ya era un premio grande, ya era. Le llevó en el camión, se fue, se bajó y cada uno le dio para su 100 tiros, tenés que tirar por día. Porque ahí están frente a frente. Así se van. No es que se van ahí como en la trinchera. en la trinchera. Y a algunos le toca a 5 metros cada uno. Algunos está así. Y un guardia tiene más o menos un número de guardias, más o menos a 50 metros, está solo allá. Y se fue, uno que se fue con él, también era su compoblano. En 10 minutos, boom, una bomba mortero se le cayó ahí. Tuvimos que contarle con cuchara. Ese yo le vine a contar a su papá cómo murió su hijo. Contó papá. Qué bueno. Esas cosas lo que contaba él. Qué situación, ¿verdad? La que ha pasado. Hay muchas cosas que cuenta. Sí. Son 3 hermanos que se fueron. Uno murió, pero no murió de bala, murió de diarrea. El famoso Figueroa. Murió de ese su hermano. Y el otro, mi papá estuvo 2 años, 2 meses en el Chaco. Y después el otro hermano, el papá de Ico, ese estuvo 3 años justo. Ico Sosa. Ni permiso. Mi papá consiguió permiso cuando ya cumplió 2 años y un poco. Vine flaco, ya de flaco nomás yo iba a morirme. Entonces conseguí la enfermería, por ahí estuve y después conseguí para venir a Concepción. Hay el que se anima a caminar, se van a ir. De la enfermería, el que se anima a caminar 40, 50 kilómetros, vamos, porque va a salir un convoy de 60 carretas, trayendo enfermos graves. ¿Carreta con bueyes? Sí, con bueyes. Y él vino con ese contingente ahí en Concepción, y de Concepción él consiguió otra vez para venir a Ipacaraí, a Asunción, de permiso otra vez. Todo por intermedio de Enrique Jiménez. Y vino en Ipacaraí y después ya por Ibeima Juan de Saco. Todo el mundo, el que viene, tiene que ir a esconderse de los yaguapenos. Yaguapenos se le llamaba a lo que... A los espías. A lo que venían a rejuntar a eso que no se iban más. Porque hay muchos soldados que vienen de permiso, tienen que volver. Y eso ya no quieren volver. Entonces hay soldados que tienen que ir a rebuscarse por ahí para llevar. Porque en aquella época ya era 4, 5 llamadas, ya le llamaba ya a lo del 40 años, 45 años. Eso.
Porque la primera llamada era hasta los 22 años, 23 años. Después segunda llamada de 23 a 28, 28 a 32 y así iba a ir. La última llamada era de 40 años ya. Le preguntaba a los muchachos ahí, le estaba contando a mi papá en la industrial para allá justamente. Le estaba contando así la historia de este. ¿Y qué vos hiciste esos 8 o 9 meses para acabar la guerra? ¿Qué vos estabas haciendo? Y estuve de gallo en mi ciudad. Escondido. Escondido, de gallo. Malísimo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Y el gallo, pero ¿cuánto tiene mujeres? Ya. Y en aquella época las mujeres el que les escondía. Se le iba refugiaba. por la campaña, en la compañía. Le refugiaba. Y le rejuntaba a las mujeres, dice. Y yo, ¿no? Claro, en esa época todos eran hombres Hombre, los que iban a la guerra y quedaban. todas las mujeres. Las mujeres. Había cualquier cantidad de mujeres. Bueno, culminando esto, Alfredo, en la cámara está con nosotros Juan Villanueva. Sí. Yendo aquí en Tatiyupi, ¿en qué trabajaste en Tatiyupi? Bueno, yo comencé, llegamos a Tatiyupi, mi papá contratado, vinimos toda la familia. Entre ellos le invité a 5 familias de mi vecino. Todo era joven. Todos éramos jóvenes, de 20, 21 años, 19 años. Le traje más o menos a 6, 7 jóvenes de Ipacaray con nosotros. Colegas tuyos. Exactamente. Y yo, por supuesto, ya estaba más o menos ya ambientado acá en la zona, porque ya estaba... ¿Dónde pernoctaron? Y bueno, pernoctamos en la famosa Villa Bolí. Es un lugar, es un monte. Acá está la fábrica y después vos tenés que cruzar el arroyo Tatiyupi y hay le llamaron Villa Bolí porque ahí estuvo un boliviano como trabajando en la cantera. Los bolivianos famosos, ese es el que dinamitaba la cantera. Y había un boliviano que le contrató a la industrial paraguaya para dinamitar la cantera. Entonces él vivía ahí en el monte y nosotros nos fuimos ahí a vivir, en el monte. Monte era. Ahí se construyó, papá construyó para su comedor, porque él tenía que dar de comer a más o menos 200 personal. Claro, pero en el monte, pero con mucha seguridad, no había nada. Nada de... No, claro, Nada. el monte bien limpio. Y ahí se construyó ahí, en la Villa Bolí, estábamos más o menos 5 o 6 familias ahí viviendo. Trabajando con la empresa ya. Con la empresa ya. Se hizo. Ahora bien. Y el primer trabajo que hicimos, alzar arena del río Paraná. Sí, porque justo porque para levantar la represa se necesitaba arena. Arena. ¿Y cómo trabajaron ahí para levantar la arena? Bueno, primeramente estábamos más o menos 200, 300 personas. En la costa del río Paraná. En la costa del río Paraná tenés que subir más o menos 1000 metros allá arriba. 1000 metros más o menos arriba y había un paredón y 1 metro de distancia y acá era precipicio, a estos lados, y acá era paredón de cerro. Y allá en la playa te cargaba la bolsa de harina, ¿te acuerdas de la harina de 60 kilos más o menos? 3-0. 3-0 esa harina. Y te cargaba bien lleno. O sea, estaba ahí y vos tenés que arrodillarte ahí y alguien, 1, 2, 3, te pone por la cabeza. Bien seguro acá. Te pones bien ahí y te pones de esta forma, así. 400 metros a altura. Así, a pasito. Y ahí donde se tiene que ir a descansar un poco. Poner ahí, descansar bien, unos 5 minutos y después... Tenés que acarrear 16 viajes para hacer 1 metro cúbico. Ese costaba 300 guaraní.
16 viajes para completar 1 metro cúbico. Pero no era obligatorio, era voluntad. Exactamente, al destajo. Era voluntad. Sí, claro, a voluntad. No había voluntad, nada de... No. Si vos querés hacer 2 metros, hace. Si no querés hacer, no hace. Si no querés trabajar, no trabaja. Claro, ese al destajo se le llamaba. Por un tanto hizo. Bueno. Y se levantaba ahí. ¿Y quién fue el jefe de la represa? Molina. Un simple constructor. Constructor. Y en aquella época toda es construcción. No había todavía nada de fábrica, nada. Solamente funcionaba en Curupaytí la fábrica de hierba y palmito, eso sí. Pero la segunda represa era para hacer la fábrica de terciado y aglomerado. Y en la segunda represa, cuando ya todo instalado, ¿qué se levantó como industria? ¿Qué se levantó? La fábrica. Bueno, se hizo todo en un año más o menos, se hizo toda la represa. Y después comenzó a funcionar. Vino de Alemania las maquinarias. De Alemania viene. Y vino con él un ingeniero alemán para montar la fábrica. Y yo estaba ya me mudé ya a la industrial para allá como funcionario ya. ¿En Curupaytí o Tatiyupi? No, en la segunda represa. Ya. La segunda represa. Y mi jefe era Antonio Bucaché, era un soldador. soldador. Y la única, en aquella época, el único tornería tenía ya la industrial paraguaya. La única tornería en el Alto Paraná. En el Alto Paraná, en toda la región acá. Bueno, y ahí funcionaba funcionaba, tenía todito. Ya funcionaba ya la turbina con la propia electricidad ya. Y ahí se comenzó a armar la fábrica. Yo para hacer para trabajar en la fábrica de aglomerado, ¿sabes por qué se hizo la fábrica de aglomerado? ¿Qué es aglomerado? El aglomerado es para aprovechar las maderas que ya no sirven. En desuso. En desuso, para que no se quemen. ¿Entendés? Esa es la función de la fábrica de aglomerado, porque la madera que no sirve, hay rollo que no sirve más porque hace 10, 15 años que está así, tirado así. Esto se partía así, se metía en la virutadora, se le sacaba todo y se hacía la viruta. ¿Para qué sería? Y para hacer la fábrica, la madera aglomerada. Sí, pero ¿para qué servía? Una madera para piso, para techo, para... Ese ya no servía más nada. Y el aglomerado sí es mueble. Sí, son maderas de unos 30 por 3 metros de largo. Era para muebles. Distintas clases de espesor. Sí. No es lo para... Ese se iba a Francia. Y acá se vendía. Se vendía en Asunción. Vino cómo es el montaje y nos hablaba, buen día no hablaba en español. Y me dijo Antonio Bucaché, va a ir como ayudante de este señor, el ingeniero. Del alemán. Y ahí uno se tiene que ir tiene que ser vivo alguien. Carisma. Sí, carisma, tener así. Entonces me fui, tenía su plano acá el ingeniero, y él tenía, así buscaba herramientas, le faltaba algo, y yo ya captaba qué era lo que necesitaba. Me voy al taller, en 2 minutos le traía a su mano. El elemento. Era su mano derecha. En 2 meses, yo ganaba 25 guaraní la hora. En 2 meses me llevó del brazo, se fue don Jorge Muljevic, era alemán también, era el oficinista. Muchacho en su idioma, 40 guaraní la hora. De 25 guaraní me subió a 40 guaraní la hora. La gran 7 días de allá ya vine ya con él y todo el murmullo. ¿Cómo que? Yo soy más o menos así como está trabajando en la oficina de esos grandes capos ya. Era principiante. Era ayudante. 40 guaraní la hora me pagó, carajo.
monté todito con él. ¿Sabe qué? También al final monté todito. Se va a inaugurar la fábrica, me enseñó todito él. Y le llamó a Sijar, Al gerente general gerente de general. la empresa. La Industrial Paraguaya, el gerente. Capitán era Sijar, capitán. Retirado. Terror era. Terrorífico era. No, pero era como militar, así actuaba con los personales allá. Muchacho, jefe acá. Me presentó a Sijar. No. Muchacho, jefe acá. No aceptaron, Sijar. No, muchacho, jefe. Le insistía. ¿Por qué? ¿Por qué no? Muy joven. Dijo Sijar. Dijo, sí, muy joven. No puede. Muy joven. ¿Cómo le va a respetar en aquella época eran 30, 40 años los personales. Había poco joven. No puede. Y bueno, vamos a probar. Me probó, yo estuve como jefe. Me probó, la gran puta. Estuve como jefe. Y antes de asumir como jefe ahí, me dijo. Me mudé como mensualero. Ya. Seguramente inédito en esa época para la Industrial Paraguaya, como personal, 21 años tenía jefe, más o menos tenía 80 personas a mi cargo. Y le nombré a mi hermano Rubén como colero. Ese era también un puesto clave para hacer la cola. Y estuve. Es decir, yo y Rubén dominamos la fábrica. Tal es así que después de 2 años más o menos, se descompuso una cablería, no trabajaba más la fábrica, carajo. Se le contrató al ingeniero más famoso de Asunción, vino para ver dónde está la falla. Y nosotros en 3 días ya sabíamos dónde estaba la falla. De Rubén. Estuvo más o menos 8 días el ingeniero con su personal. Era instalación subterránea. De montar hasta allá a la punta buscando dónde está la falla. Si no llegaba pues, la electricidad ahí. Le dije a Rubén, vamos a poner la falla. Lo arreglamos ahí. Nosotros sabíamos, había en la fábrica de aglomerados había más o menos 50 tableros. Tableros de cada sección. Dominaba el tablero ahí. Y le dije al ingeniero, le dije al ingeniero, yo más o menos sé dónde está la falla. Sí, ¿me puede dar? Sí, vamos. Primero me fui en un tablero, los relays, tocando los relays, me fui en el otro tablero, yo ya sabía dónde estaba. Apreté un relay, un cosito ahí. ¿Sí? Esa acción que yo hice me valió para que no me vaya preso como preso en la Asunción, carajo. Ese me valió. ¿Por qué? Bueno, y después de mucho tiempo la industrial hubo un paro general con los sindicatos. Ya. Y se fue Nenito Cano a hablar. Emiliano Cano. Nenito Cano. Sí. Con ¿cómo se llama? Zamudio, Pinocho. Aristides Zamudio. En nombre de la seccional colorada, se le manda, en nombre de la seccional colorada venimos a hablar con ustedes, en guaraní. Ñanderuguazú, por Stroner. Que una industria, es cierto eso, una industria como la industrial paraguaya no puede estar parado. 4 días ya estábamos parados nosotros, porque no cobrábamos más. Por eso no se hizo la huelga.